Comenzamos ya lo que es propiamente el contenido del tema. La propiedad y notarías. ¿Qué vamos a ver? Pues mira, vamos a sacar, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a ver cómo se organiza el registro de la propiedad, cuáles son las funciones que tiene, cómo se pone esto, eso, ocultar controles, vale. Eso le queda un poquito más grande la pantalla, por lo menos para mí. ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son los tipos de asientos? Fijaros que aparece la palabra asiento. Asiento, os recuerdo, es anotación. Siempre relacionamos la palabra asiento con, no con una silla, ¿no? Sino, viene del francés, asseyer, sentarse, sino con anotación. Entonces son tipos de anotaciones registrales. ¿Qué es una inmatriculación? Si alguna vez lo escuchamos. Estamos en una entidad bancaria, casi siempre escucharemos esa palabra, la inmatriculación de una finca que es un trozo de terreno o de una vivienda ya construida, ¿no? Pero casi siempre en el mundo bancario, en el mundo rural, es de una parcela, de una finca. Es donde más se utiliza. Las sucesivas inscripciones que se dan. ¿Qué proceso se sigue para inscribir un bien en el registro de la propiedad? Luego vamos a ver que jurídicamente, yo siempre digo que es una pena que tengáis tan poca base jurídica los que estudiáis FICO. Los de economía, bueno, pues ven civil, ven mercantil, ven tributario, ven administrativo, pero un solo cuatrimestre. Y realmente la formación jurídica es importante. Y se nota perfectamente de ahí, fijaros cómo el éxito que han tenido los dobles grados. Doble grado, economía y ADE, no, derecho y ADE. Doble grado, economía y derecho. Doble grado, ADE y derecho. O sea, se están constituyendo dobles grados precisamente porque se ve la necesidad que hay de conocimiento jurídico. Bueno, siempre podéis hacer la carrera de Derecho por la UNED o más tarde, es cierto, pero nunca está de más porque nos sirve para nuestra propia vida y para el ámbito profesional. Por eso es importante saber qué principios son los que se utilizan, qué principios jurídicos, qué significa esto del principio de prioridad. Mira, lo primero que se anota en el registro es lo que tiene prevalencia, qué efectos tiene y cuáles son las leyes. Hay una rama que se da en optativa en FICO que es derecho financiero, pero es que el derecho administrativo no se ve absolutamente nada, ni en ADE ni en economía. Y el derecho administrativo regula las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública. O sea, tú vas a tener relaciones con tu ayuntamiento, el IBI, el sellito del coche, ¿no? Decimos, tú vas a tener relaciones con la Junta de Andalucía y tú no sabes cómo se organizan las consejerías. Tú vas a tener relaciones con los ministerios y salís de la universidad sin saber absolutamente nada de derecho administrativo. Los de economía por lo menos ven un cuatrimestre, algo. Pues esto del registro de la propiedad encaja dentro del derecho administrativo. ¿Qué es el registro de la propiedad? Pues una institución jurídica, que está regulada por normas, por leyes, ¿no?, destinada a robustecer la seguridad jurídica. El tráfico inmobiliario requiere, como cualquier relación comercial, de una seguridad, de saber que el otro responde, de tener una confianza en el sistema. Entonces, lo que viene a hacer el registro de la propiedad es robustecer la seguridad jurídica mediante la inscripción de constituciones, transmisiones, modificaciones y extinciones. Son 4 cosas, ¿eh? Constituciones, se crea, aparece por primera vez. Transmisiones, cambia de mano. Un comprador, un vendedor. Modificaciones. Resulta que yo he hecho una obra en mi casa y he puesto 2 plantas más. O resulta que esta parcela, que antes era rústica, ahora es urbana. Extinciones, porque desaparece el derecho real. Fijaros que cuando se da un préstamo hipotecario y cuando terminas de pagar el préstamo hipotecario, hay que llevar a cabo lo que se llama el levantamiento de la hipoteca. Dice, no, yo he tenido hipoteca, pero ya está pagada. Espérate,
¿tú has ido al registro de la propiedad a levantar la hipoteca? Porque si no sigue apareciendo allí todavía, el banco no comunica al registro de la propiedad que el préstamo está pagado. Tiene que hacerlo la persona que estaba pagando el préstamo. Y esto muchas personas no lo saben, ¿eh? Sobre bienes, derechos reales. Reales es sobre cosas. Hay derechos personales y reales sobre cosas. ¿Qué cosas? Bienes inmuebles. Hay dos clases de bienes, mueble o inmueble, según puedan desplazarse o no. Así como las resoluciones judiciales. Resoluciones judiciales, porque hay sentencias, hay dictámenes, hay multas, hay embargos, y eso debe aparecer en el registro, relativas a la capacidad de las personas y de los contratos de arrendamiento y de opción. Tiene en el Código Civil, que es el derecho que se estudia en primero. En primero de carrera, el derecho es derecho común, derecho civil, de ahí nacen todos los derechos. Luego viene el derecho mercantil, que es el derecho de las empresas, el derecho tributario fiscal, que es el derecho de los impuestos, las tasas, las contribuciones, el derecho laboral, porque tú vas a tener una nómina, tú vas a tener un contrato regulado por leyes. Como trabajador y como empresario debe tener unos mínimos conocimientos de derecho laboral y derecho administrativo. Esos son los 5 derechos, repito, civil, mercantil, fiscal, laboral y administrativo, que una persona con formación económica debe manejar, al menos en lo más fundamental. Hay una ley del año 46, con sucesivas modificaciones, pero que en su núcleo sigue siendo la misma. Es una institución administrativa. ¿Por qué? Porque se regula por el derecho administrativo. ¿Y de qué depende? ¿De quién depende? ¿De qué ministerio? Aquí lo pone. Pero vosotros preguntad por ahí, oye, ¿el registro de la propiedad de quién depende? ¿De la Junta o del Estado? ¿O del Ayuntamiento? La gente no lo sabe. El registro de la propiedad depende de la Administración Central, Ministerio de Justicia. Las personas que trabajan allí son funcionarios. Y está regulado por el derecho administrativo. De forma unitaria y centralizada. No que cada autonomía tiene su forma de llevar el registro. No que cada ayuntamiento tiene su forma de llevar el registro. Este país, que todavía se llama España, pues, oye, funcionamos todas las provincias, todas las autonomías, de la misma forma, en temas de registro de la propiedad. Son precisamente las oposiciones más difíciles. Teníamos a Mariano Rajoy, expresidente del gobierno, que era registrador de la propiedad. Se dice que son las 2 oposiciones más difíciles que hay de sacar, la del registrador de la propiedad y la de notaría. Luego vienen las de jueces y fiscales y tal. Pero, oye, te dan un registro y el registrador tiene una función muy importante. ¿Cuántos registros hay? Nosotros vamos a oír de la propiedad, pero todos estamos en un registro civil. Hemos tenido que tener nuestra partida de nacimiento, nuestra... Si te casas, pues lógicamente tiene que reflejarse en el registro civil. Cuando fallece, pues tiene que reflejarse también, ¿no?, la partida de defunción. Hay un registro mercantil para las empresas. Hay un registro también de seguros de vida. Por si hay una persona que fallece, ¿no?, y no sabemos, acudes al registro para ver si tenías registro seguros de vida. O sea que, fijaros lo importante que es el mundo registral y lo que nos afecta en nuestra vida cotidiana. Desde un punto de vista formal puede verse también como oficina o conjunto de libros. Allí lo que hay son libros físicamente hablando, sí es cierto, aunque hoy día ya con todos los adelantos técnicos, ¿no?, en el mundo digital en el que nos movemos, pues cada vez son más discos duros y memoria. Pero todavía se siguen llevando a cabo las inscripciones y se siguen llamando inscripciones y anotaciones. Si me queréis de alguna manera interrumpir, pues levantáis la el muñequito este de aquí abajo y lo decís. ¿Qué pretendo en esta hora y media que vamos a estar? Bueno, que sepáis qué es el registro de la propiedad y para qué sirve, qué tipos de asientos registrales existen, cuál es el significado de cada uno, cuáles son los principios que rigen su funcionamiento, qué es el principio de prioridad y cuáles son sus efectos. Es el más importante, el principio de prioridad. ¿Qué efectos tiene la inscripción en el registro de la propiedad? ¿Cuáles son las modalidades o formas del derecho de propiedad? ¿Y qué contratos
aportan derechos sobre los bienes sin tener su propiedad. Caso de un alquiler, por ejemplo, yo disfruto de una casa alquilada, no es mía, pero es un contrato. Debe figurar de alguna forma en el registro de la propiedad. Continuamos. Es un registro público, regulado por derecho administrativo. Se asientan actos, contratos y resoluciones, que pueden ser judiciales o administrativos. Una resolución puede ser un juez, pero también puede ser de una dirección general, de una consejería. Actos son hechos, contratos y resoluciones. Todo eso se lleva al registro de la propiedad, que afectan a la propiedad o a los derechos reales. Derecho de arrendamiento, derecho de usufructo, derecho de servidumbre sobre bienes reales, tanto de titularidad pública como privada. Atentos, titularidad pública o privada. No creamos que solamente están aquí, ¿no?, los bienes, los derechos privados. También están los de los ayuntamientos, los de las consejerías, la polémica con los bienes de la Iglesia también. También pueden también inscribirse determinadas concesiones administrativas y bienes de dominio público. Por ejemplo, una autopista. Una autopista tiene una concesión administrativa. La cafetería de la facultad, pues tiene una concesión administrativa sobre un espacio dentro de ese inmueble. ¿De qué depende el registro de la propiedad? Del Ministerio de Justicia. ¿Tú quieres ser registrador? ¿Tú quieres ser oficial? ¿Tú quieres entrar a trabajar como funcionario? Atentos a las oposiciones que convoca el Ministerio de Justicia. ¿Y de quién depende? Sabéis que los ministerios, los que habéis dado derecho administrativo lo sabéis, los que no lo sabéis, se dividen en direcciones generales. Entonces, dentro del Ministerio de Justicia, los registros de la propiedad dependen de la Dirección General de los Registros y del notariado. Circunscripción territorial. Bueno, no tiene por qué coincidir con un municipio, es decir, no hay un registro por cada municipio o provincia. Depende del número de inmuebles, depende del volumen de trabajo. Por ejemplo, uno que conozco, Villanueva del Ariscal, pues no tiene registro, depende de Sanlúcar la Mayor. Los que sois de pueblo, sería interesante que al menos supierais cuál es el registro de la propiedad de vuestro pueblo, y pedir una nota simple de vuestra vivienda, donde vivís, ¿no?, o de vuestros padres. Eso no llega a 10 euros de coste, pero te permite, primero, saber dónde está el registro, segundo, tramitarlo. Se puede hacer físicamente, ir allí, o se puede hacer a través de la página web www.registradores.org con tarjeta, y envía a tu correo electrónico una nota simple de tu inmueble. Es público, es decir, que cualquier persona puede pedir una información sobre un piso, sobre una parcela, sabiendo exactamente el domicilio y los datos, se puede pedir. Las personas que trabajan en los registros de la propiedad son funcionarios públicos a todos los efectos legales de la Administración Central del Estado. No son de la Junta, son de la Administración Central del Estado, como la Policía Nacional. El registro de la propiedad se organiza por fincas, es decir, por inmuebles. Finca, para que nos entendamos, viene a ser el equivalente a una parcela. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un bloque de vivienda de 5 pisos, claro, cada piso sería una finca, pero que está asentado en la parcela del suelo que le corresponde al bloque. Es una división parcelaria, abriendo a cada una de ellas un folio con un número registral en que se consigna su historial jurídico. Mira, yo no sé si la casa o el piso que vivís es de nueva construcción, sois los primeros que habitasteis en él o no, pero lo que sí te garantizo una cosa, que si es una vivienda con historia, es decir, antes que vosotros vivía allí otra familia, pues te vas a enterar de quiénes han sido las personas que han vivido allí, el tiempo que han vivido allí.
Y cuando se construyó, y bueno, las hipotecas que ha tenido, si han tenido préstamos, cómo se han ido pagando, es decir, la historia de la finca, su historial jurídico. Cuando te dan una nota simple, te hacen ver ahí en ese documento la historia de esa propiedad. ¿Qué función tiene el registro de la propiedad? ¿Para qué existe? ¿Para qué existe? Dice, inscribe los actos que afectan a la propiedad o a los derechos reales sobre bienes inmuebles, ¿no? Ya sean de titularidad pública o privada. Repito, esto es importante. Muchas personas se creen que los únicos bienes que aparecen en los registros de la propiedad son los privados, ni muchísimo menos. Pueden también inscribir determinadas concesiones administrativas y bienes de dominio público. Proporciona seguridad. Lo subrayo porque este es el elemento que cuando se tiene se aprecia, pero cuando no se tiene se aprecia más todavía. Aquí han venido países sudamericanos a ver cómo tenemos nosotros constituidos los registros de la propiedad y cómo funciona y cuál es la normativa, porque los registros de la propiedad tienen una historia y un funcionamiento y bueno, está muy calado en lo que es la vida cotidiana de cualquier ciudadano español. El registro de la propiedad se le da como una garantía ante los hechos que allí se reflejan, ¿no? Hay una confianza en lo que allí pone, que son personas muy documentadas. El registrador de la propiedad no es cualquiera, pasa por unas pruebas de conocimiento jurídico muy fuertes. Y aparte de proporcionar esta seguridad jurídica, da agilidad al tráfico jurídico y ahorra costes de transacción. Porque ¿quién lleva al registro de la propiedad el contrato de compraventa? Tú compras un inmueble. Vamos a ver, José Manuel, tú compras un inmueble, compras un piso. ¿Quién lleva ese contrato al registro de la propiedad? Normalmente. Puedes abrir el micrófono, José Manuel. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Se te escucha? Alto y claro. Te pregunto, cuando tú compras, ¿quién lo lleva? ¿El comprador, el vendedor? ¿Quién? Al registro de la propiedad. El comprador, ¿no? Vamos a ver qué dice Andrea. Andrea, ¿tú qué dices? ¿Comprador o vendedor? Hombre, yo, pues, si me has comprado es vendedor. Ya está. Te digo lo contrario. Alguno de los dos acertaremos. Sí, Antonio, ¿tú qué piensas? Que deben de asistir los dos. Los dos. Eso, si no nos equivocamos, ¿no? Bueno. Pues vamos a ver. Quien lleva el contrato al registro de la propiedad es el notario. Y para eso se le paga. Las operaciones inmobiliarias deben ser documentadas siempre en escritura pública. No se puede comprar una vivienda en contrato privado. Vamos, puedes hacer, ¿no? Pero tú allá. O sea, te la estás jugando. Siempre los contratos inmobiliarios hay que ir al notario. Siempre. Porque eso es lo que levanta acta, ¿no? Y le da seguridad jurídica. Y es el notario quien ve que esa compra-venta se ajusta a la ley. Para eso los notarios han hecho unas oposiciones, y ahí no hay ninguna cláusula rara ni nada, sino que lo analizan bien, la leen, se la hacen leer, de acuerdo, firme usted aquí, y ahora ya se pueden ir. Yo me encargo de ir al registro de la propiedad e inscribir esto en la notaría. Así que esa es una de las funciones que tienen a cabo los notarios y que por eso se les paga. No solamente por llevarlo, no es que hagan el porte, de globo, no y se vayan allí a la notaría y lo entreguen, sino que analizan que está todo bien documentado. Por eso esto agiliza el tráfico jurídico
ahorra costes de transacción, que si no, habría que... bueno, ¿cómo documento yo? ¿Cómo pruebo yo que he comprado esto, no? ¿Cómo pruebo yo que esto ya lo he vendido? ¿Cómo pruebo yo que he pagado la hipoteca? Porque lo que aparece en el registro es la verdad. O sea, la gente no se lo plantea. Esto está en el registro, esto es cierto. Esto es cierto. El registro hace público los hechos, actos y derechos inscritos en él. Público. ¿Qué significa público? Que cualquier persona, repito, cualquier persona puede pedir información sobre cualquier finca. Cualquier persona. Tú vas paseando por Eduardo Dato 27, cuarto B, y dices, oye, aquel piso, voy a preguntar, oiga, mire usted, deme usted nota simple de Eduardo Dato 24, cuarto B. Y tú vas a registro y tú te lo das. Y te dice quién lo compró, si son dos hermanos, si es una viuda, si lo ha pagado, si no lo ha pagado, viene todo ahí. Por eso cuando vayamos a comprar una vivienda y se nos entre por el ojo, lo que hay que hacer siempre es ir al registro de la propiedad, porque lo que diga el registro es la verdad, no lo que te cuente el que vive allí, no lo que te cuente la que vive allí, no. Te puede contar historias y melongas, no. Yo me creo lo que pone el registro de la propiedad, que dice que esto es de fulano de tal, aunque viva otra persona. Por eso, hacer público otorga seguridad jurídica y agiliza el tráfico jurídico, porque sabes a quién tienes que comprar y quién puede vender, ¿no? Carácter público del registro. Permite averiguar quién o quiénes son los titulares de una finca, las cargas o gravámenes. ¿Tú qué sabes si tiene una hipoteca o no? Oye, lo has comprado libre de hipoteca. No, he comprado el piso, pero es que me hago cargo yo de la hipoteca. ¿Y tú qué sabes si está embargado? El que está allí no te lo va a decir, pero el registro de la propiedad sí lo pone. Sí lo pone, con lo cual el hecho de que esté embargado, de que existan servidumbres. ¿Sabéis lo que es una servidumbre? Una servidumbre normalmente son servidumbres de paso. Tú tienes una finca y, oye, para ir de una finca a la carretera tienen que pasar por la tuya. Entonces constituye un derecho a las personas de la otra finca de que tienen para poder pasar a través de tu finca. Entonces tienes que crear lo que se llama servidumbre de paso. Eso tiene que aparecer en el registro, así como los contratos que graban la finca. A lo mejor resulta que la señora viuda que vive allí, pues no lo tienen propiedad, lo tienen usufructo. Porque el piso lo compró el marido, se casaron, se ha muerto, pero por temas de herencia y tal, ella, que no aparece como propietaria, tiene el usufructo, el uso y disfrute de ese bien, ¿no? Los alquileres, los que habéis vivido en pisos alquilados, aquí en Sevilla, cuando estabais estudiando, ¿tuvisteis la curiosidad de ir al registro de la propiedad y preguntar? No, me estáis diciendo ya que no, claro, si no sabéis ni dónde está el registro de la propiedad, saber si ese piso que estaba alquilado, el contrato de alquiler estaba reflejado allí, porque debería haberlo estado. Debería haberlo estado. Para seguridad jurídica vuestra y para también cualquier persona que quiera comprar lo que sea, que sepa que allí ese piso está alquilado. Formas de publicidad. Oye, yo voy al registro. ¿Y yo qué pido? Yo estoy ya Avenida de la Guaira. Venga, estoy. Y usted que me interesa la finca. Dice, ¿usted qué quiere? ¿Una nota simple o una certificación? Porque claro, la nota simple es, como su propio nombre indica, una información puramente informativa. Es una foto. Es una foto. Recoge un extracto resumido. Metros cuadrados, cuándo se construyó la vivienda, quién vive allí, si tiene alguna carga o no. Bueno, pero te va a hablar de quiénes son los titulares, si hay derechos y cargas, y ya está. Pero el certificado, que es un poquito más caro, que es lo que piden los bancos cuando se trata de comprar una vivienda de segunda mano, no les vale la nota simple, por si luego hay problemas, le vale el certificado. El certificado es prueba ante juicio, y da fe del contenido y tiene la consideración de documento público. Puede ser una certificación literal de todos los asientos, firmado por el registrador con su firma, como funcionario público da fe, o parcial,
relativa a la existencia o no de un derecho o de un gravamen que tenga. Así que ya sabéis, cuando vayáis al registro de la propiedad podéis pedir o una nota simple o una certificación. Tipos de asientos registrales. Toda ley, como sabéis los que habéis estudiado Derecho Administrativo, yo también lo expliqué en su día en clase en gestión bancaria, toda ley debe someterse a la ley superior. ¿Cuál es la ley superior en España? La Constitución, ¿de acuerdo? De la Constitución emanan leyes, así, por ejemplo, Ana Pangú, ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿me ¿Qué tal, escucha? Ana? Sí, te escucharte, claro. Mira, Ana, vamos a ver si te acuerdas. Las cosas se suelen olvidar, pero bueno, es bueno recordarlas también, ¿no? La norma suprema es la Constitución. La pobre le están dando patas todos los días, pero bueno. De la Constitución emanan leyes. Hay dos clases de leyes. ¿Te acuerdas las dos clases de leyes que había? Las orgánicas y las ordinarias. Muy bien, muy bien. ¿Y qué diferencia hay entre una ley orgánica y una ley ordinaria? Me está poniendo a prueba un poquito, ¿no? No, pero yo te garantizo que a partir de ahora no se te va a olvidar, porque estas cosas pasan así, ¿no? Cuando te las preguntan, el esfuerzo que hace y la sensación esta hace que te impacte. Ten en Pues cuenta que ¿quién la es mente la, recuerda lo que te emociona, ¿eh? Siempre. Por eso hay cosas que recordamos y cosas que no recordamos. Venga, leyes orgánicas y leyes ordinarias. la, en plan, las leyes orgánicas, quien las aprobaba era, espérate, no me acuerdo. No, por ahí no va. Por ahí no. Es que, bueno, tiene varias diferencias, ¿no? ¿A cuál te refieres a...? Sobre todo, las leyes orgánicas son las que desarrollan la Constitución. Hay algo que dice la Constitución y se desarrolla en una ley orgánica. Claro. Claro, Cristina, muy bien. La diferencia es lo que regula. O sea, algo que aparece en la Constitución. Sin embargo, las ordinarias pueden ser de cualquier tema. Aparezca o no aparezca. O sea, normalmente no aparece, porque si fuera el desarrollo sería orgánico. Por Sí, las claro, leyes en plan, las ordinarias son las que no están reservadas a ley orgánica. Exactamente, porque no suponen un desarrollo de la Constitución. Bien. Bueno, pues ahora le pregunto a Luz. Mariluz, ¿cómo te digo? ¿Luz o Mariluz? ¿Qué tal? Luz. Luz María. ¿Qué pasa, Alberto? Hola. Vamos a ver, Mariluz. Una preguntita. Ya tenemos las leyes. ¿Eh? Y por Sí. debajo de las leyes, en categoría, ¿cuál es la siguiente norma? ¿De acuerdo? La máxima es la Constitución. De la Constitución salen las leyes. Y ahora, por debajo de las leyes, ¿qué es lo que había? Son normas, pero no tienen la categoría de leyes. Y normas que hay que respetar, por supuesto, ¿no? Y que tenemos que acatar, pero no son leyes. Están por debajo de las leyes. Y te digo la verdad que es que no me acuerdo, Alberto. ¿Decreto? La aprueba el No. gobierno. La aprueba el gobierno. ¿Cómo? No, mira, no, la aprueba el gobierno. Y luego va a las Cortes y las refrenda a las Cortes. Pero como normalmente son urgentes, no pueden esperar al Congreso, sino que directamente no se puede abusar, ¿no? Ha habido gobiernos que abusan. Este gobierno abusa ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Lo está soplando Cristina. De los Decretos. reales decretos, leyes. Materia de urgencia. Materia de urgencia. No son leyes, pero es que no se puede esperar. Y entonces, por real decreto, se acabó. Claro, había gobierno que con las prisas, dice, ¿qué pasa? ¿Todo es urgente? ¿Todo es para...? Vamos a ver, esto hay que emplearlo cuando hay que emplearlo, ¿no? A este gobierno una de las cosas que se dice es que gobierna por decreto, no cuenta con el Parlamento, ¿no? Pero es una herramienta, está ahí, ¿no? O sea, el decreto. Muy bien. Y ahora te lo pregunto a ti, Cristina. Vamos a ver. Por debajo de los decretos, ¿qué hay? Constitución, leyes, decretos y reglamentos. Muy bien.
Normalmente los reglamentos es el desarrollo de una ley. Por eso tú dices, ley del impuesto sobre sociedades, reglamento del impuesto sobre sociedades. De manera que se desarrolla. La ley entra en el detalle, el reglamento entra en el detalle. Y bueno, pues también se aprueba en el Congreso, los reglamentos, ¿no? Y ahora se lo pregunto a Miguel Ángel. No sé si tienes ya el micrófono bien o no, Miguel Ángel. Los más pobrecitos de norma, pero que también están ahí, no, Miguel Ángel no. No. Juan Lobo. ¿Qué pasa, Juan? No. Me parece que no. Álvaro, te tocó. Venga. Álvaro, ¿cuál es la categoría más inferior en cuanto a normas? Hemos dicho arriba, la Constitución. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Álvaro, primero, la Constitución. Después, las leyes. Después, los reales decretos. Más abajo, los reglamentos. No, uso y costumbre ya eso no está reflejado en papel, en un documento. Lo último, venga, venga. O lo primero, no sé, depende cómo se mire. Vea, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es el escalón más bajo en la normativa legal? El escalón más bajo. No sé, eso está muy arriba, eso es la cúspide, eso está por encima de la Constitución, eso ya es la gloria. Os doy una pista. Lo aprueban los ministros. Lo aprueban los ministros. El ministro tal saca una, el ministro tal saca otra. ¿Qué sacan los ministros? Las órdenes ministeriales. Efectivamente, las órdenes ministeriales. Pero ojo, la orden ministerial no puede contradecir el reglamento. El reglamento no puede contradecir a la ley. Y la ley no puede contradecir a la Constitución. ¿De acuerdo? Ese es el rango. Claro, para materias que son muy específicas de agricultura, de la aceituna, pues resulta que el ministro de Agricultura saca una orden ministerial sobre no sé qué de la aceituna, ¿vale? Y para temas de, ¿qué digo yo? Está un poquito adelantado el reloj, ¿eh? Para temas de energía eólica, que han hecho unas normas sobre cómo tienen que ser las aspas de los campos estos que hay de energía eólica o energía solar. El Ministerio de Energía saca una orden ministerial. O sobre la vivienda social, el Ministerio de la Vivienda saca una orden ministerial. Claros con este esquema, muy importante. Eso, mira, yo aprendí cosas cuando estudié el administrativo, pero esta es de las cosas más importantes y no debéis olvidarla. Constitución, leyes orgánicas ordinarias, reales decretos, reglamentos, órdenes ministeriales. Pero cuando entré a trabajar, me dijeron, pues hay una cosa por debajo de las órdenes ministeriales. Porque, por ejemplo, si el Banco de España saca una norma para todos los bancos, eso no es una orden ministerial, eso no es una ley. ¿Eso qué es? O la Comisión Nacional del Mercado de Valores saca una norma sobre una cosa, circulares. Muy bien, Ana, circulares. Y cuando trabajéis en un banco o en una gran empresa, os llegarán circulares. Os llegarán circulares. Circular para la banca, circular para cajas rurales, circular para la financiera, porque estáis metidos en un mundo donde es el Banco de España el que tiene que controlar y el Banco de España saca circulares. O trabajas en una compañía de seguros y entonces es una orden, es una circular de la Dirección General de Seguros. O trabajas en temas de bolsa, es una circular de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. O sea, tú cuando estés trabajando te van a pedir que te sepas las leyes, por eso están los abogados, y tú no eres abogado, al menos el perfil que hay aquí. Pero sí tienes que conocer las circulares que te afectan a ti. Esas sí tienes que conocerlas, y conforme tengas más categoría laboral, más en profundidad debes conocerlas. Por eso, los tipos 100 vienen reflejados en un decreto del año 47, fijaros, los años que hace, ¿no?, que aprueba el reglamento hipotecario, que ha tenido modificaciones, pero que en su parte más importante sigue estando ahí. Sigue estando ahí.
En los libros de los registros de la propiedad se practican las siguientes clases de asientos. Asiento de presentación, que es la primera vez que llega un bien inmueble allí a registrarse. Inscripciones propiamente dichas. Anotaciones preventivas, notas marginales y asientos de cancelación. También otras clasificaciones que hay, los asientos se pueden dividir entre asientos principales o asientos accesorios, según que la función sea escribir, notar, o bien sea una nota marginal. Nota marginal significa, como su propio nombre indica, que se escribe en un lado. Sabéis, por ejemplo, si tú vas a pedir una fe de bautismo, dices, oye, me voy a casar por la iglesia, ¿no? Y quiero una fe de bautismo. Bueno, pues en el lado aparece una nota marginal de que te han confirmado, porque claro, no te puedes casar por la iglesia si no estás confirmado. Pues en la fe de bautismo, al ladito, nota marginal, pone se confirmó en tal fecha. Pues igual pasa con los bienes, pueden anotarse, llevarse a cabo anotaciones marginales. Definitivos, con perpetuidad en el tiempo, o provisionales. Por ejemplo, anotación preventiva. Positivos o negativos, según den publicidad a un hecho o que se ha terminado el derecho. Empezamos. Asiento de presentación. Preliminar significa que es lo primero que se hace con un inmueble, un asiento de presentación, y duración limitada. ¿Cuánto? 60 días hábiles. Hábiles, es decir, de lunes a viernes. Y cuidado si hay fiestas locales. Acordaros, hábiles, 60 días hábiles. Libro diario, pero no el libro diario de la contabilidad, no, hay también un libro diario del registro. Y hay que poner día, hora y minuto. Esto no lo sabíais. Día, hora y minuto. Porque si el mismo día hay otra inscripción, otra presentación, tiene preferencia la primera. Por el principio de prioridad que más tarde veremos. Los asientos de presentación reflejan el inicio de un procedimiento registral. 60 días. Puede caer entre las preguntas que os ponga al final. De acuerdo con un artículo, y se cancela de oficio a los 60 días, si bien puede establecerse una prórroga. Asiento de presentación. Asiento de inscripción. Este sí es importante. Importante, es el asiento principal, definitivo, título legítimo. ¿Qué vamos a escribir? Bueno, los títulos traslativos, significa que ha habido una transacción, o declarativos del dominio de determinados inmuebles. Los títulos en que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen, explican cualquier derecho sobre bienes inmuebles. Se constituye, ha nacido, reconozcan, si ha habido un pleito, transmitan, ha habido una transacción, modificación, una alteración o extinción. Usufructo, uso, habitación, enfiteusis. Mío, qué cosas. Enfiteusis, ¿esto qué será, no? No sé si alguno se acuerda, haberlo estudiado en Derecho Civil en primero. Hipoteca, esto no suena más. Censos, servidumbre y otros cualesquiera. Fíjate todos los derechos que hay sobre bienes inmuebles. Vamos a comentar luego un poquito más adelante, ¿no? Para refrescarlo. Actos y contratos en cuya virtud se adjudiquen algunos bienes inmuebles o derechos reales. Concesiones administrativas. ¿Esto quién hace la concesión? La administración, el ayuntamiento, la Junta de Andalucía, un ministerio. ¿Qué vamos a escribir? Resoluciones judiciales. Hay un juez que declara una sentencia, incapacidad legal, fallecimiento. Bueno, se modifica la capacidad civil. Imaginaros que la persona propietaria pues sufre Alzheimer o sufre demencia civil. Hay un juez que lo declara y esa situación debe reflejarse en el registro. No sé si alguno, bueno, pues tiene algún familiar o pariente, ¿no?, que ha pasado por este duro trance. Es importante que si es el propietario haya, por supuesto, la resolución judicial va con un certificado médico, ¿no? Y eso debe reflejarse.
en el registro. Las tercerías de dominio, efectivamente. Bien, esos son propios, es una figura, ¿no?, que se da mucho en el mundo rural. Los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles y los subarriendos, los títulos de adquisición de bienes inmuebles y derechos reales que pertenezcan al Estado, a las corporaciones civiles o eclesiásticas. Hay 3 tipos de administración. Seguimos con derecho administrativo. Váyate, Alberto, la que nos va a dar con el derecho administrativo. Bueno, 3 tipos de administración. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿a quién no le he preguntado? Rocío González. ¿Te funciona el micrófono? No. Paula Garrigós. Paula. Dime. ¿Qué tal? Dime. 3 tipos de administraciones. ¿Te acuerdas cuáles eran? La administración. La administración pública. La administración pública se divide en 3. Una es la administración central del Estado. Ahí están todos los ministerios, ¿no? Está la Seguridad Social. Vale. Administración central, estatal. Otra administración. Autonómica. La autonómica, Junta de Andalucía, la Generalitat o la que sea, ¿no? Que tiene su presidente, tiene sus consejeros, ¿no? Y ya tenemos una, la Administración Central del Estado, con sus ministerios y tal. Otra, eso son oposiciones que os podéis preparar también en un futuro, la Junta de Andalucía, en nuestro caso, ¿no? ¿Y cuál es la siguiente? La central, autonómica y la... La regional. No, regional es autonómica, ¿no? Local. Corregir. Local. Muy bien. Y ahora yo le pregunto a María Gil. María, ¿la administración local dónde está? María, micrófono. No. Marta Tirado. Marta, administración local. No. Marta Sánchez. Marta. Bueno. María G. María G. Tampoco. Sí. María, la administración local. Hemos dicho administración central, los ministerios. Administración autonómica, pues la Junta de Andalucía, ¿no? En nuestro caso. Administración local, ¿qué sería? La administración local en cada ayuntamiento, ¿no? Sí. Y ahora yo te pregunto, ¿y los ayuntamientos? Y, punto suspensivo, ¿qué más? No solo los ayuntamientos. Mancomunidades. Bueno. Sí, vale. Pero hay un órgano que hay en todas las provincias de España. Muy bien, Cristina. Las diputaciones provinciales son administración local. Antonio, tú que eres de Marchena, ¿dónde está la Diputación Provincial de Sevilla? Si yo quiero ir, ¿dónde tengo que ir? No lo sé. ¡Ey! Yo, es que tú eres de pueblo. Así en la mano, no sabe dónde está la Diputación Provincial. Ese es el ayuntamiento de los ayuntamientos. Andrea, ¿dónde está la Diputación Provincial de Sevilla, hombre? Ni idea, la verdad. Yo me gustaría saber quiénes son los que sois de pueblo, porque los que, vamos, y de Sevilla, claro, porque por ejemplo Cristina es de Huelva. Entonces... Yo soy también de Huelva, así que... pues entonces estás libre. Alguien que sea de pueblo, hombre, y me diga dónde está la Diputación Provincial. Fíjate para lo que sirve que no sabéis ni dónde está. Porque todo el mundo sabe dónde está su ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento de Sevilla, pero la Diputación Provincial, ¿eso dónde está? En la Puerta de la Carne, donde está el puente de San Bernardo. Las diputaciones tienen ahora mismo mala prensa, porque las diputaciones nacen en el siglo XIX para... exactamente, Cristina, muy bien, en Puerta de Tierra, está en Cádiz. Mira, las diputaciones tienen mala prensa y hay partidos políticos que la quieren eliminar, pero hay un problema. Os cuento,
Las diputaciones provinciales son los ayuntamientos de los ayuntamientos. Si tú quieres hacer una obra entre Alcalá y Dos Hermanas, una carretera, ¿eso quién lo hace? ¿Alcalá o Dos Hermanas? ¿O hace la mitad Alcalá y la mitad Dos Hermanas? Y la mitad que está hecha y la otra mitad está por hacer. No, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Dónde? En la Diputación Provincial. Si queremos fomentar el turismo de la provincia de Sevilla, ¿qué hacemos? ¿Cada pueblo por su cuenta? No, se crea una empresa que es ProDetour para promocionar el turismo de la provincia de Sevilla. En teoría, la Diputación Provincial está precisamente para que no haya mucha diferencia entre los pueblos. Os voy a contar una batallita, me vaya a perdonar. La Caja de Ahorro San Fernando, que habéis conocido, ya no existe porque se integró en Cajasol, luego se integró en la Caixa. Pues la Caja de Ahorro San Fernando, desde el año 1931 hasta el año 2010, era la Caja de Ahorro provincial. Y su misión era que en todos los pueblos, por pequeño que fuera, hubiera una oficina de caja de ahorro, porque a los bancos no les interesaba. Para los bancos no era rentable tener una oficina de un banco, pero para una caja de ahorro sí, porque su finalidad no era la cuenta de resultados, sino que era dar un servicio, ¿no? En teoría, las diputaciones han tenido una historia y una labor importante. ¿Qué ha pasado con el paso del tiempo? Pues que al final trabajando en las diputaciones personas que han perdido las elecciones de consejero. Y entonces este hombre que era alcalde y ahora no ha salido, ¿qué hacemos con él? Y los partidos políticos lo mandan a la diputación. No digo esto de forma general, pero sí os hago ver que está en discusión el papel actual que tienen las diputaciones provinciales, porque tienen un presupuesto. Ten en cuenta que todos los ayuntamientos digamos, dan una cuota a la Diputación de su presupuesto para que la Diputación funcione. ¿En qué se dedica ese presupuesto? Hay un presidente de la Diputación, hay una especie de parlamento de la Diputación que se reúne. ¿Y quiénes son los de la Diputación? Pues se coge por mayoría de población, por los pueblos y tal, y son los consejeros de la Diputación. Y dependiendo cuál es el partido más votado en la provincia, pues así funciona, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque siempre creemos que la administración local son los ayuntamientos y no nos damos cuenta que la administración local también son las diputaciones que hay en todas las provincias de España. Y ahí trabajan economistas, y ahí trabajan abogados, y ahí trabajan financieros. Y que es una oportunidad también, en un momento dado, de trabajar ahí, ¿no? Aunque, ya digo, el papel de la Diputación ahora mismo está muy discutido y el papel que juegan muchos de los consejeros que están allí ubicados, pues deja mucho que desear, porque muchas veces han sido políticos que ya no han ganado las elecciones y los colocan allí. Eso está en boca de todos. Seguimos. Dice, las resoluciones judiciales, los títulos de adquisición del Estado, corporaciones civiles, eclesiásticas, con sujeción a los establecidos en las leyes o reglamentos. Sevilla, pues todos sabemos la cantidad de iglesias que tiene y de conventos que tiene, ¿no? También están registrados. Si sabéis un poco de historia económica, pues os puedo decir que Sevilla en el siglo XVI, perdón, el siglo XVI, 1500 y pico, cuando eran los viajes a América, tenía más conventos que Roma. Decían la ciudad de los conventos. Y bueno, muchos quedan todavía, ¿no? La Plaza de San Francisco se llama así, Plaza de San Francisco, porque todo lo que era la plaza era un convento. Y se destruye el convento, con la desamortización de Mendizábal y tal, ¿no? Y aparece una plaza allí. Por eso se llama Plaza de San Francisco. Seguimos. Anotación preventiva. Se trata de un asiento principal. Provisional, provisional, esto es lo más importante, y positivo, que se practica en los libros de inscripciones y que tiene por objeto asegurar las resultas de un juicio. Aquí hay un juicio por medio, con una sentencia. Garantizar un derecho pero perfecto pero no consumado, perfecto porque ya está declarado y está aprobado pero no aprobado, o preparar un asiento definitivo. Características: es legal, es temporal, es provisional y es accesorio. Medida cautelar. La palabra cautelar significa como salvaguarda, como cobertura, para asegurar cuando llegue la condena de que ésta va a poder ejecutarse, porque si estamos en un juicio y de resultas del juicio puede darse una sentencia en contra de una determinada persona,
cuidado, cuidado porque tenemos que tener sus bienes preparados por si tiene que responder con los bienes. Si no, hay levantamiento de bienes, ¿no? Ha hecho alzamiento de bienes. ¿Habéis escuchado esa expresión? Ha hecho alzamiento de bienes. ¿Qué significa eso? Alzamiento de bienes. Rosa, ¿te acuerdas lo que era el alzamiento de bienes? ¿Y tú, Cristina? No, no me acuerdo. Dime, Rosa. No, Alzamiento de bienes. ¿A qué te suena a ti eso? Cuando venden los bienes. Cuando venden, sí. Los bienes que tengan. Alzamiento de bienes. Pero no es una venta cualquiera. Es una venta fraudulenta. ¿Por qué? Porque hay pendiente una sentencia. Lo están investigando. Imagínate que están haciéndote una inspección de Hacienda. Imagínate que están haciendo una inspección de Hacienda. Y tú vas y mientras te hacen la inspección, vendes tus bienes. No vaya a ser que te los embarguen. ¿Comprende? Vale. Eso es alzamiento de bienes. Entonces hay que tener cuidado que si te están haciendo una inspección, Hacienda hace anotaciones preventivas. ¿Con eso qué está diciendo? Está diciendo, ojo, que esta persona que es dueña de este piso está en juicio y puede resultar con una sentencia condenatoria. Así que cuidadito con que lo compre o tal, ¿no? Cuando te declaras insolvente para eludir obligaciones. Claro, pero ¿por qué te declaras insolvente? Porque antes has vendido lo que tenías y has mandado el dinero a una cuenta suiza. ¿Dónde está lo que has robado? ¿Dónde está? Es que no tiene nada a su nombre. ¿No? Claro, si no tiene nada a tu nombre, ¿qué te voy a embargar? Si no aparece nada a tu nombre, ¿no? Por eso hay personas que han utilizado lo que se da en llamar hombres de paja. ¿Qué significa hombres de paja? Hombres de paja son personas que dan su nombre y figuran ahí como propietarios de algo cuando realmente el propietario no es él, es otro. Pero hay un documento bajo cuerda que figura uno, pero el dueño es el otro. Son los hombres de paja. Se habla mucho de que políticos, no digo españoles, de todos los países, ¿no?, que reciben bienes en propiedad y tal, de regalos y cosas, no lo ponen a su nombre, lo ponen a nombre de otro, para que nadie pueda decir, mira, mira, lo que se ha llevado este de allí, mira, lo ponen a nombre de otro. Este hombre de paja es un testaferro, que también es un nombre propio, ¿no? Luego, claro, se cuidan muy mucho de que no aparezca cosas a su nombre, o lo ponen a nombre de la mujer, o lo ponen a nombre del marido, dependiendo de quién es la fortuna, si son bienes gananciales o bienes separación de bienes, ¿no? Seguimos. Nota marginal. Como he dicho antes, es accesorio. Se pone al margen. Se llama marginal porque se pone al margen, es decir, al lado. Yo soy un poquito maniático, lo confieso, cuando he hecho exámenes o trabajo. He visto que hay muchos alumnos que no respetan los márgenes. No respetan los márgenes. La mala costumbre, y esas son cosas que se aprenden en el bachillerato, no sé si a alguno de vosotros os pasa, que empieza a escribir en el lado del papel, claro, poco más y escribes en la mesa. Y acabas de escribir, no dejas ningún margen, ni a derecha ni a izquierda, ni arriba ni abajo. Entonces, en los escritos, en los documentos, siempre se deben dejar márgenes, porque si luego, después de escribir el documento, hay que hacer alguna anotación, se hace al margen. De ahí viene la palabra nota marginal. Es un asiento accesorio. Se extiende al margen de otros asientos para informar de algún hecho secundario, no es un hecho principal, ¿no? Bueno, esto es una expresión número clausus, porque no caben todos, hay que hacer unos puntos. Simples indicaciones de referencia para conectar unos asientos con otros. Y tiene una utilidad organizativa. Terminación de una obra, condición de bienes comunes en un matrimonio, en cónyuge, haberse expedido certificado de carga, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos cansadillos? Venga, ahí viene la parte más bonita. Asientos de cancelación, ya terminamos. El asiento negativo elimina la vida registral, es definitivo,
Es decir, es accesorio porque realmente ya una vez hecho no hay que hacer nada después. Se extingue el asiento y puede ser total o parcial. Si se extingue por completo el inmueble o el derecho, o se declara nulo el título, y parcial cuando se reduce el inmueble o se reduce el derecho inscrito o anotado, ¿no? La cancelación de finca normalmente cuando se dividen en parcelas y cambia de dueño, pues ya no es de este señor, ahora es de otro, división parcelaria. Entramos en uno de los términos que pusimos al principio, que era importante que lo supierais, el concepto de inmatriculación. Es la primera inscripción de una finca en el registro de la propiedad porque no existe sobre ese bien una inscripción anterior. Hay muchas casas en los pueblos que no están registradas. Dice, bueno, si no está registrada, pues fíjate, no, pero vive ahí una persona o una familia hace ya muchos años, ¿no? Y vivieron sus padres. ¿Qué hay que hacer? Llevar al registro. Oye, a lo mejor resulta que alguno de vosotros que vive en un pueblo, por lo que sea, porque la casa es muy antigua, pues no está registrada. Entonces, hay que llevar a cabo la inmatriculación. Origen, segregación, agrupación o simplemente primera inscripción. Segregación, esta casa la dividen entre dos, o esta finca la divide en dos, se segrega o se agrupa de varios propietarios, ahora resulta que el dueño es uno, se agrupa. Ha de ser lo más completa y exacta, de modo que permita su perfecta individualización respecto de cualquier otra. Modo de obtener la inmatriculación. Expediente de dominio, título público o título inscribible con arreglo a las leyes. Expediente de dominio, título público o título inscribible. Vamos a ver ahora un poquito más adelante la diferencia entre uno y otro. Inscripciones sucesivas. Se basan en el principio de tracto sucesivo. O sea, cambia de dueño, ahora tiene otro dueño y la finca pues, va uno detrás de otro, ¿no? A mí esto de tracto me recuerda cuando te hablan del aparato digestivo, el tracto intestinal, ¿no? Y claro, el principio de tracto sucesivo es uno después de otro, que hace posible que los sucesivos titulares se sigan unos a otros convenientemente encadenados, dice la ley, de manera que el transferente de hoy sea el adquirente de ayer. Han de traer causa necesariamente registrar y hay que hacerlo en escritura pública. Siempre el mundo inmobiliario va unido al notario. ¿Cuántos notarios conoces tú? En Sevilla hay 23 notarios. Notarios hay en casi todos los pueblos, en todas las poblaciones importantes, porque en todas ellas se llevan a cabo operaciones inmobiliarias. Existe tracto abreviado cuando la ley autoriza la venta porque no figura escrito como propietario. Puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir. Hay un notario, y es el caso de los procesos sucesorios. Padre, hijo, nieto y tal. Ejemplo de inscripciones sucesivas. La compraventa, esa es la más tradicional. Se deja constancia de que ha cambiado el dueño. El dueño ahora es otra persona. Puede solicitarlo tanto el comprador como el vendedor. En el caso de préstamos hipotecarios, la inscripción la suele realizar el gestor nombrado por la entidad financiera. Herencia, mediante escritura pública, donde conste la adjudicación y la aceptación de la herencia o sentencia judicial. El tema de la herencia cada vez cobra más importancia a la hora de tributaria, sabéis, el impuesto de sucesiones, ¿no? Y bueno, no os podéis ni imaginar la diferencia que hay entre haber hecho testamento y no haber hecho. Los problemas que acarrea, y sobre todo cuando los hermanos no se llevan bien, ¿eh? Y para eso hace falta poco, en el momento de la herencia, ¿no? Mi consejo, y aprovecho para decirlo, y aquí hablo por experiencia de muchísimos casos que he conocido, ¿no? Y tal, es que cuando lleguéis a casa le preguntéis a vuestros padres si tienen hecho testamento o no. Parece una pregunta un poquito, verás tú, que tiene guasa, ¿no? Como decimos en Sevilla. Tiene guasa la pregunta. Pero es que hacer testamento son 30 euros. Son 30 euros
y está hecho la proforma, tú llegas a cualquier notario y sobre la marcha te hace el testamento, él se encarga de inscribirlo en el registro de últimas voluntades, que no lo dije antes, se llama registro de últimas voluntades, y no te puedes ni imaginar la de conflictos que te ahorras, ¿eh? La de conflictos que te ahorras. El notario te asesora, te dice cómo lo puedes hacer, que está casado, bueno, pues lo hacen los dos, ¿no? Marido y mujer lo hace. Que no están casados, pero viven en pareja o tal, pues también lo hace. Y sobre todo, hombre, en el momento en que tienes hijos y, oye, yo quiero que mi hijo, si faltamos los dos, lo eduque fulanito o lo eduque setanito. Eso también es una medida cuando son los hijos menores de edad. En muchos accidentes han muerto los dos padres, ¿no? Y ahora quién se queda en el niño. Después hay otra figura que también aprovecho la ocasión para deciroslo, ¿no? Que es el albacea testamentario, que es que yo tengo fondos de inversión, tengo plan de pensiones, tengo un piso en la playa. Bueno, y cuando yo fallezca, ¿quién va a organizar y los impuestos y reparto y tal? El albacea, que es una persona de mi confianza, que tiene conocimientos fiscales, que tiene conocimientos jurídicos y que yo quiero que el día que yo falte sea esta persona la que ponga orden en la herencia. Normalmente un gestor, un economista, un abogado de mi confianza, independiente, por supuesto, ¿no? De la familia, y que sea esa persona la que ponga orden. Todo eso se hace en un testamento. Yo que mi albacea sea Manolo Pérez. Yo quiero que mis hijos, si yo falto, lo eduque fulano. Yo quiero que vaya esta parte a esto, esta parte a Cáritas, esta parte para mi hijo, esta parte no porque mi hijo se fue de casa y no quiso saber nada de nosotros. Oye, pues lo puedes poner también, está justificado, ¿no? Y en el tema inmobiliario, que tenga una casa, una finca, un piso en la playa, oye, pues es importante saber y prever esto por 30 euros en cualquier notario, y está hecho en un rato. Aprovecho para meter esta cuña semi-publicitaria porque son temas que normalmente no se plantea nunca y cuando llega la situación te arrepientes de no haberle dedicado una mañana o una tarde. Donación. Las donaciones tienen que aparecer en escritura pública. Escritura pública significa que tiene que haber un notario que te redacte el documento de la donación, que te diga las consecuencias, que te diga el aspecto fiscal que tiene, todo eso, ¿no? Pues todo eso son inscripciones sucesivas que se hacen sobre una finca. ¿Cuál es el registro competente de tu pueblo, de tu calle, de tu piso, de tu barrio? Bueno, pues cada uno tenemos una circunscripción donde figura en el registro. Oye, pues yo tengo que ir al registro número 6 de La Guaira, o al 14, hay 17 registros de La Guaira, de la propiedad, porque Sevilla está dividida en muchos barrios. O tengo que ir al de Estepa, o al de Marchena, o al de Araal, porque mi finca está en el linde de la provincia del término municipal. Hay fincas que cogen parte, por ejemplo, de Araal y de Morón. Sabéis, por ejemplo, que la base de Morón no está en Morón. Qué cosas, ¿no? La base de Morón está en Araal. Todo el mundo le dice la base de Morón, curiosamente, pero está en el término municipal de Araal. Puede localizarse el registro competente para una determinada finca en el mapa interactivo que hay en el apartado Localice su registro de la página web, la que os he dicho antes, www.registradores.org. ¿Quién puede solicitar la inscripción? El que quiera el derecho, el que lo transmita, el que tenga interés, el que tenga la representación de cualquiera de ellos. Tú otorgas representación. Mi madre está muy mayor, mi madre, la pobre, no se puede mover de casa. Pues tú vas a un notario y le dices, mire usted, notario, que mi madre no se puede mover de casa. ¿Qué hago yo para firmar por ella? ¿Cómo me puede autorizar? Eso se llama poder general amplio. Y tú llegas al notario, el carnet de identidad de tu madre, el tuyo, va el notario a casa de tu madre, lo firma ella allí sin tener por qué salir y ya te da el poder general para tú poder firmar por ella cualquier operación. Es que somos dos hermanos. Pues no pasa nada. El poder es para los dos hermanos. Y se puede hacer de dos maneras. Solidario
o mancomunado. Solidario, cualquiera de los dos, no hace falta que venga el otro. Mancomunado, tienen que ir los dos hermanos. Son temas que la propia vida te va a ir llevando más tarde o más temprano y que vas a aprender pues porque tengas un amigo abogado, porque tengas alguien, pero temas muy importantes, temas de notaría, de registro, que nos afectan a todos en el devenir cotidiano, y que al menos deberíamos salir, opino yo, de la facultad con unos conocimientos mínimos. Y no digo ya de la facultad, sino del bachillerato, porque esto no solamente afecta a los economistas o a los financieros o a la gente de ADE, esto afecta a los ingenieros, a los arquitectos, a los químicos, a los biólogos, ¿no? Que por supuesto en las asignaturas que ven en la carrera no lo van a tocar y del bachillerato salen sin haber tocado en absoluto nada de todo esto, ¿no? Nada de todo esto. Sigo. Requisitos de los títulos para inscribirse en el registro de la propiedad. Tú tienes un contrato, tú tienes un... bueno, pues condición sine qua non. Sine qua non significa sin la cual no se puede. Escritura pública, ejecutoria o documento auténtico. Escritura pública es que sea firmante notario, ejecutoria viene de una sentencia o documento auténtico de una resolución administrativa, expedida por autoridad judicial o por el gobierno o por sus agentes. Si son expedidos en territorio extranjero, se analizan los requisitos de derecho internacional y para adelante. Ha de acreditarse previamente el pago de los impuestos, porque, claro, los inmuebles españoles también lo pueden comprar los extranjeros. De hecho, fijaros en la Costa del Sol, o fijaros en Baleares, o fijaros en Canarias, ¿no? La cantidad de inmuebles que tienen comprados los extranjeros. Y ahí interviene el derecho internacional. Hay que acreditar previamente, subrayado, que esta pregunta puede caer también. Ha de acreditarse previamente el pago de los impuestos correspondiente al acto o contrato que se pretende inscribir. Sin embargo, puede obtenerse el asiento de presentación antes del pago, pero ha de acreditarse el pago antes. Puede realizarse además de mediante su aportación física por vía telemática. Hombre, el fax ya parece del Pleistoceno, ¿no? Ya hoy día con los recursos que hay y tal, pero sigue apareciendo en la norma el fax, porque siguen existiendo fax. Seguimos. Calificación. ¿Y qué recurso? Calificación significa ¿qué dice el registrador? El registrador ha dado el ok. ¿Cuándo tiene que dar el ok? Pues el registrador ha denegado. Escucharéis en alguna ocasión. Esto lo ha echado el registrador para atrás. Lo ha denegado. Bueno, pues en el plazo máximo de 15 días, desde la fecha del asiento de presentación, el registrador ha de calificar la legalidad. Esto es conforme a ley, o esto es no conforme a ley, de la forma extrínseca del documento. Así como la capacidad de los otorgantes. Usted tiene capacidad legal, usted es mayor de edad, usted ha caído en prodigalidad. ¿En qué consiste la prodigalidad? No sé si os acordáis. Álvaro, ¿tú sabes lo que es la prodigalidad? Es una causa de que te quiten la capacidad de hacer contrato. Prodigalidad. Álvaro, ¿te suena? Álvaro, ¿estás por ahí? No. Ana Pangusión. ¿Qué significa la prodigalidad? Da tiempo a buscarlo en Google. Venga, en buscador. Pues no lo he buscado, pero vamos, lo único que me suena es que era una causa de indignidad, de herencia o algo así. Era una causa de no tener capacidad legal para poder actuar, vamos. La prodigalidad. Pero vamos, que estudiaba, pero no me acuerdo ahora mismo, la verdad. ¿A qué te suena el hijo pródigo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se fue, ¿no? El hijo pródigo se fue. Y luego volvió. Pero mientras tanto, ¿qué hizo? Gastaba mucho. Derrochar. Derrochar es que gastar mucho. Derrochar. La palabra es malgastar. Malgastar. Eso es la prodigalidad. Cuando tú empiezas a tirar el dinero por la ventana.
cuando tú empiezas a gastar a tontas, a ciegas, y los que están a tu alrededor lo sufren. Claro, primero porque ven que le estás quedando sin un duro, y segundo porque les afecta a ellos. Esta persona se ha vuelto loca, esta persona no sabe lo que hace, esta persona... entonces incurres en prodigalidad. Bueno, pues esa es una causa. Esa es una causa. Lógicamente tiene que haber una sentencia, o tiene que haber un certificado médico o algo de que esta persona no está bien. Esta persona no está bien, ¿no? Entonces, el registrador analiza la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos, porque están con arreglo a ley, ¿no? Si, fíjate que viene de un notario, con lo cual ya, hombre, dice, ya es menos trabajo, ¿no? Porque como ya viene de un notario, no sabe quién buscar notario, ¿no? Bueno. Pero puede haber contradicción. Si la calificación es positiva, el registrador procede a la inscripción del título presentado. En caso de que existan defectos en el título que se presenta, el registrador ha de comunicarlo al solicitante, entonces lo suspende o lo rechaza. La inscripción fuera de plazo producirá una reducción de aranceles de un 30%, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador, porque tiene que respetar los plazos. Contra la calificación negativa, ¿qué podemos hacer? 1. Presentas un nuevo título, ya sin los errores. 2. Vete a otro registrador, que a ver, otro registrador es menos hueso que este, ¿no? Dice, vaya el registrador que me ha tocado. Voy a ir a otro, hombre, a ver si este que por visto pasa más la mano. 3. Recurso administrativo. ¿Ante quién? Ante la Dirección General de los Registros del Notariado. Es decir, por encima del registrador está su jefe, que es el Director General del Registro del Notariado. ¿Usted qué? ¿Que no quiere que yo? Pues, que voy a su jefe. ¿Con quién hay que hablar? Pues, recurso ante la Dirección General de los Registros. El recurso siempre es, voy al que está por encima de usted. Voy al que está por encima de usted. Ante el juez, voy a juicio. Hostia, vamos a ir a juicio. El juzgado de primera instancia de la capital de provincia. Las resoluciones expresas o presuntas de la Dirección General y del Notariado son a su vez susceptibles de recurso ante la jurisdicción civil. Ahí te puedes morir. En el sentido de que, eso va para largo, ¿no? Esto va por lo civil. Entonces, quédate esperando. Cuando el conocimiento curso contra la calificación esté reservado por los estatutos de autonomía a determinados órganos de las comunidades autónomas, el recurso se interpondrá ante el órgano competente. Resulta que tiene transferidas las competencias en cuanto a recursos de las decisiones de, como algunas autonomías, el País Vasco o Cataluña. ¿Y cuánto gana un registrador? ¿Y dónde lo pone? ¿Cuáles son sus honorarios? Con motivo de la realización de los distintos asientos, los registradores de la propiedad perciben honorarios que se establecen en su arancel y costearán los gastos necesarios para el funcionamiento y conservación de los recursos. Esto viene en un Real Decreto del año 89. Seguimos. Principios de funcionamiento. El principio de voluntariedad. El principio es la base en la que se rige, ¿no? Bueno, el acceso a este registro es voluntario, salvo en el caso de la hipoteca. Una hipoteca obligatoriamente tiene que inscribirse en el registro de la propiedad, precisamente para garantizar el tráfico jurídico y la seguridad. El principio de rogación, tienes que solicitar, tienes que echar la solicitud. Principio de legalidad. ¿Por qué creéis que los registradores tienen que estudiar tanto y prepararse tanto? Porque tienen que estudiar derecho administrativo, civil, derecho mercantil, derecho fiscal. Entonces el registrador tiene la misión de todas estas normas, sabérselas y estar al día. Y estar al día, que también, porque no vale decir ya tengo la oposición ganada, no, tú tienes que estar al día. Los registradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las formas extrínsecas, la capacidad y la validez de los actos dispositivos, como dijimos antes. Especialidad. Cada contrato es cada contrato. Contrato de enfiteusis, contrato de censo, contrato de arrendamiento, y tiene que ver el tipo de contrato. Tracto sucesivo. Para inscribir o anotar títulos deberán constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona. Tracto es la sucesión, uno detrás de otro. Principio de prioridad. El más importante de todos. El más importante de todos.
supone que en caso de que se pretenda inscribir los derechos, se inscribe el que llegue antes. Lo anterior en el tiempo es lo que tiene preferencia. Para eso soy yo el mayor, para eso soy tu hermano mayor, para eso vine antes que tú, para eso llevo aquí más tiempo. Pues igual, el que llegue antes al registro tiene preferencia. Y si hay dos derechos inscritos sobre la misma finca, pues tiene prioridad el más antiguo. Si es la misma finca, se tiene en cuenta la hora, lo que os decía, hora y minuto. Hay un ejemplo aquí, ¿no? Otro ejemplo que os pongo de una hipoteca con embargo. Bien. El lema, que lo podéis ver en la puerta, si os acercáis al registro de la propiedad en La Boeira, en la avenida de La Boeira, veréis que la puerta tiene este lema: prior tempore potior iure, que significa lo anterior en el tiempo es preferible en derecho. Prior tempore potior iure. Lo anterior en el tiempo es preferible en derecho. Es el lema de los registradores y aparece en la puerta. Cuando entráis, nada más en la puerta, ya tenéis ahí eso grabado. ¿Qué efectos tiene la inscripción en el registro de la propiedad? Bueno, pues produce los siguientes efectos. Legitimación. Legitimación. No es poco. No es poco. Se presumirá que los derechos reales inscritos existen y pertenecen. Inoponibilidad. Bueno, los títulos sobre bienes inmuebles que no estén debidamente inscritos o anotados no perjudican a terceros. Por ejemplo, una persona que adquiere un derecho de usufructo, derecho de uso y disfrute de una finca, no puede verse perjudicada ni privada de su derecho por un titular en el que conste un derecho de usufructo a favor de otra persona, si este derecho no está inscrito. Presunción de veracidad. Mientras no se declare su inexactitud, lo que está en el registro va a misa. Lo que está en el registro es lo que hay que echarle cuenta. Lo que no está en el registro, no hay que echarle cuenta. Salvaguarda judicial. Lo que ahí figure está bajo la salvaguarda de los tribunales y producen todos sus efectos, mientras no se declare lo contrario. Fe pública registral. Hombre, tú adquieres algo echándole cuenta a lo que dice el registro, y entonces se mantiene lo que tú has hecho, porque tú has ido de buena fe. La persona que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de alguien que en el registro aparece con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición. Ahí os pongo dos ejemplos también, ¿no?, de esta buena fe. La protección judicial, que vuelvo a repetir, las acciones que tú puedas llevar a cabo, ¿no?, están respaldadas por la ley de enjuiciamiento civil. Tienes preferencia contra quienes sin título inscrito se opongan. Te protege la ley de enjuiciamiento civil, ¿no? Y ahora entramos en el punto 4, que son las leyes de la propiedad de la tierra, formas de propiedad. Último epígrafe ya del tema. Con esto terminamos. La propiedad es una relación jurídica por la que el sujeto está jurídicamente legitimado para poseer, usar y disponer. Repito, poseer. No es lo mismo posesión que propiedad. Posesión es que lo tienes. Propiedad es que es tuyo. Usar, sacarle fruto y disponer, la medida de tu voluntad, ¿no?, de determinada cosa que constituye su objeto. Son tres sus componentes: el personal, que es el propietario; el real, que es la cosa; y el funcional, que es la relación. Derecho real pleno. La propiedad es un derecho real pleno que aparece en el artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada y señala la función social de este derecho. Ahora estamos en la batalla de los ocupas, ¿no? Y bueno, hay quien dice que el derecho a la vivienda está por delante del derecho a la propiedad privada y esas cosas, ¿no? Bueno, en ningún país de Europa se hace ver así, pero aquí está planteando algunos jueces: nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. Código Civil y otras normas, como por ejemplo la multipropiedad, que en inglés se dice time sharing. Cuando tú compartes un bien,
como se hace con los B&B, ¿no? Pero acordando una fecha y un plazo de antemano. Leyes de la propiedad de la tierra. Bueno, ¿cuáles son los supuestos más relevantes? La parcería. Esto le sonará a los que sois de campo, a los que sois de pueblo. La parcería. Contrato agrícola en el cual el propietario de una tierra cede a otro su explotación a cambio de percibir una parte de los frutos. Arrendamiento. Todos sabemos lo que es el alquiler. Sobre todo los que habéis estudiado en pisos de estudiantes, habéis vivido en pisos de estudiantes. El censo, que son algunos bienes inmuebles sujetos al pago de un canon en retribución de un capital que se recibe en dinero. Concesión, que es un acto de la administración pública en favor de un particular. Enfiteusis, derecho real que autoriza a exigir un canon anual a consecuencia de la concesión del domicilio útil. Usufructo, el ejemplo que ponía antes de la viuda, que fallece el marido, se queda a vivir en el piso, ¿no? Derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia. Bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público son bienes del Estado o de alguna otra administración, hemos dicho antes, ¿no? Ayuntamientos, comunidades autónomas. Los bienes de dominio público pueden ser demaniales o patrimoniales. Demaniales, afectados al uso general, a un servicio público o al fomento de la riqueza nacional. Son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Quedaos con el nombre, demaniales. Patrimoniales, los que no son demaniales. Qué fácil, ¿no? Son los bienes de dominio público cuando dejen de estar destinados al uso general o a las necesidades de la defensa del territorio, pasan a formar bienes de los bienes de la propiedad del Estado. Los bienes de propiedad privada son todos los que no son públicos. Así viene explicitado en la norma, y de los que pueden ser titulares los particulares, individual o colectivamente. Si bien un bien de propiedad privada también puede ser del Estado, del ayuntamiento. No tiene por qué ser privado. Formas de poseer la tierra. Tierras de acceso abierto, en la cual nadie puede reclamar la propiedad de la tierra y nadie puede ser excluido. Tierras comunales, son tierras comunitarias poseídas conjuntamente. Tierras colectivas, usadas para la producción conjunta por un grupo de familias. Derechos individuales sobre parcelas en tierras con tenencia asociativa. Derechos privados sobre la tierra. Tierras estatales. Fijaros, lógicamente los que somos de ciudad, o hemos hecho toda nuestra vida en ciudad, esto nos suena un poco a chino, es normal, es normal. Pero los que sois de pueblo y tenéis también alguna experiencia rural, son términos que quizás os sean más bien familiares, ¿no? Sobre todo las tierras comunales y las tierras colectivas. Ya vamos a terminar. El derecho de propiedad se encuentra definido en el artículo 348 del Código Civil. Esa es la definición. Derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. Puede pertenecer a un solo sujeto o a varios y puede recaer tanto sobre la cosa como sobre los derechos de esa cosa. La propiedad de los bienes da derecho a todo lo que ellos producen o se les une o incorpora. Yo soy dueño de un naranjo, tengo derecho a los frutos que dé el naranjo. Facultades de un propietario. Disponer, gozar, disfrutar, grabar, transformar y usar. Esto se estudia en Derecho Civil. Normalmente se olvida, porque además Derecho Civil se estudia en primero. Pero, fijaros que no puede haber más sentido común. Si tú eres dueño de algo, si tú eres el propietario, tienes derecho a disponer, tienes libertad de disposición, es tuyo, consumiéndolo, afectándolo, vendiéndolo, gozar o disfrutar de algo, lógicamente cosas, bienes, muebles y inmuebles. Y tú te aprovechas de ese bien para tu disfrute, para tu goce, y puedes consumirlo, y con el consumo desaparece el bien. Puedes grabarlo,
transmitiendo mismo a terceros, ¿no? Con una consiguiente disminución del valor del bien. Puedes transformarlo, variarlo, cambiarlo y puedes usarlo en general. Por supuesto para el bien, ¿no? Para el bien. Con esto doy por concluido este tema del registro de la propiedad y notaría, que es el módulo 5 de los 10 temas que conforman el curso de LCC1. Espero que tengáis, y con esas miras lo he hecho, un material que os sea útil en adelante para cuando os tengáis que enfrentar o tengáis que acometer cualquier cuestión relacionada con el registro de la propiedad y que os sea de utilidad. Espero que dentro de que es algo prosaico, ¿no? Y que las diapositivas pues no tienen ni dibujitos, ni gráficos, ni fotos, ni nada de eso, son más bien unos apuntes con forma de transparencia. Nada más. Si queréis hacer alguna pregunta.